Muy bien. Se me escucha bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Me avanza bien? Me alegro mucho. Quiero hablar hoy de un tema que tuvimos una reunión de jóvenes ayer, una pernoctada, y hablamos de, los que estuvieron allí, hablamos de eh, características, cualidades o cómo era Dios, ¿no? Ciertas cosas que tiene Dios y buscamos conocerlo más. Y yo quiero hablarte hoy de una característica que tiene Dios, pero quiero que juntos, yo te voy a dar algunas pistas y que ayer nos enseñaron que la adivinación no es del Señor, entonces vamos a deducirla. Nos enseñaron a deducir ayer, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a decir alguna cosa y vosotros vais a intentar adivinarla. Y así va a empezar este tema del que quiero hablar. La cualidad de Dios de la que quiero hablaros hoy es una cualidad eh, única de Dios. Hay algunas que sí que Dios nos dice, la santidad, por ejemplo, que tenemos que buscar ser santos y buscar parecernos a Él en eso, pero esta cualidad es única. ¿Os viene algo a la mente con cualidad única? No es esa, pero sí, esa es única también. Lo- no, no. Es que igual me estoy metiendo en un jardín, pues no sé exactamente si lo describo bien como cualidad. Otra cosa es que es una cualidad que es muy difícil de explicar. Muy bien. Bueno, ya te lo he dicho a ti de lo que iba a predicar. Ahora Juan va a llevarse un premio al acabar la predicación. Va a llevarse el premio de cocinar la paella. Una... Ah, pues ni eso tampoco. Un platito de paella para Juan. Muy bien, quiero hablar de la Trinidad. Y la Trinidad me parece muy interesante y tranquilo porque no te voy a desvelar la Trinidad. Porque la Trinidad me parece un misterio que muchos han intentado desvelar, pero todas las cosas que podamos decir acerca de la Trinidad creo que se quedan cortas para entenderla. Entonces, me parece un misterio digno de creación de un Dios que sabe más que nosotros. Si hubiéramos creado nosotros la Trinidad, sabríamos describir qué es la Trinidad y sabríamos entender la Trinidad. Pero como hay misterios tan grandes que solo Dios lo sabe, entonces me parece bonito estudiarlo, no para comprenderlo todo, sino para intentar relacionarnos más con ese Dios que tiene la característica de la Trinidad. Es una característica muy importante. Es que Judas el bueno, no el que traicionó a Jesús, escribe algo muy interesante y escribe que es un capítulo solo y es muy corto y describe que tenemos que tener cuidado con las falsas enseñanzas y con los falsos dioses. Entonces, una buena forma de tener cuidado con todo eso es conocer al Dios que nos describe la Biblia. Por eso es importante que entendamos que nuestro Dios es tres en uno, más o menos como HS. Pero no se puede explicar con nada. Entonces, yo quiero hablarte de esos tres en uno, quiero separarlo y hablar del carácter de cada uno de ellos. Porque decir Padre, Hijo y Espíritu Santo no es algo católico, es algo bíblico en el que Dios se describe de cómo es Él. Dios es tres personas, pero a la vez esas tres personas forman un solo Dios. No es que adoremos al Espíritu Santo y a ratos a Jesús y a ratos al Padre, sino que constantemente cuando nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con la Trinidad. Y las tres personas tienen ciertas funciones o ciertas características que son diferentes entre sí. Sin embargo, los tres forman a Dios y los tres son Dios y servimos a un solo Dios, aunque sea un Dios que tenga la característica de la Trinidad. Entonces, quiero hablarte de que quiero que nos reconciliemos con cada uno de esos aspectos. Quiero que nos reconciliemos con toda la Trinidad. Porque si quieres servir a Dios y decir, yo quiero a Dios, pero la parte del Espíritu Santo, la parte que me da poder, la parte que me hace hacer milagros, la parte que mola de Dios, entonces no puedes relacionarte con Dios, porque tienes que relacionarte con los tres.
la única forma de conocer y relacionarse con el Dios que nos describe la Biblia, con el Dios verdadero, es relacionarnos con toda la Trinidad. Relacionarnos con el Padre, relacionarnos con el Hijo y relacionarnos con el Espíritu Santo. Y conocerlos de manera que entendamos un poquito más la Trinidad, aunque tranquilo que yo creo que nunca la vas a entender del todo. Solo cuando vayamos a Dios y le digamos, Dios, explícame la Trinidad. Yo creo que es una de las preguntas que, aparte de cosas personales, que más va a hacer la gente, porque es algo inexplicable. Hay ejemplos, pero siempre muchos teólogos dicen que no es suficiente, que necesita más, no se puede llegar a entender. Incluso se intenta explicar como que nosotros, como vivimos en una dimensión en la que Dios no vive, entonces por eso no podemos llegar a entenderla. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre reconciliarnos con el Padre. Quiero hablar de la parte de la Trinidad del Padre. Y es que hay algo interesante, y es que muchos creen en Dios, pero se quedan en el Dios creador. Se quedan en que Dios me creó y ya está. Y ya a partir de ahí tengo que descubrir cómo ser feliz, tengo que descubrir qué tengo que hacer, tengo que descubrir cómo vivir y ya te apañas, ya vas a tu bola. Pero eso no es lo que nos dice el Dios de la Biblia. Eso no es como Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros como un papá. Todos, absolutamente todos, excepto Cristo, tenemos un papá terrenal. Todos. Aunque sea un padre ausente, aunque sea un padre que nunca hemos conocido, aunque sea un padre que quizás pensemos que se ha portado mal con nosotros, todos tenemos un papá. Aunque no esté en nuestra vida, tenemos un papá. Es necesario para la biología que haya intervenido de alguna forma u otra un padre para que nosotros lleguemos al mundo. Y entonces nuestro Padre terrenal nos hace entender conceptos de cómo es Papá Dios, ¿no? Si mi Padre terrenal me inspira cuidado, protección, amor, provisión, generosidad, fidelidad, gracia, aceptación, ejemplo, todas esas cosas yo automáticamente se las atribuyo a Dios porque se revela en la Biblia como Padre. Sin embargo, muchas veces, quizás nuestro Padre terrenal nos inspira otras cosas. Y nos puede inspirar abandono, infidelidad, abuso, control, manipulación, violencia, enojo, escasez, odio. Y entonces todas las cualidades que nosotros las características que hemos visto en nuestro Padre terrenal, automáticamente, sin darnos cuenta, pensamos así de Dios. Y una de las cosas que quiero que hagamos hoy es que hagamos un esfuerzo en borrar todas esas cualidades terrenales, porque Dios no las tiene, y adquirir las cualidades que Dios realmente tiene, y es como se describe en la Biblia. No sé si sabes que en la Biblia, cada vez que la Biblia habla de un padre bueno, de un padre que hace las cosas bien, lo que está haciendo es revelar el carácter de padre como Dios. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio ahora antes de seguir, y es que vamos a orar y vamos a declarar que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera todas aquellas cualidades que Dios no tiene como padre, pero que hemos aprendido de nuestros padres terrenales. Y no estoy diciendo de juzgar a nuestros padres terrenales. Aunque hayas tenido el mejor padre, la mejor familia, aunque tus padres sean pastores o sean misioneros o lo que sea, van a cometer errores y van a transmitir ese fallo y vamos a entender a Dios como Padre de esa forma. Por eso tenemos que deshacernos de todo el mal que nos ha podido hacer el fallo de nuestros papás terrenales. Entonces quiero invitarte a cerrar los ojos y antes de seguir para conocer a Dios como Padre, vamos a declarar, porque cuando declaramos es un acto de fe y es algo poderoso que hacemos en el nombre de Jesús, vamos a declarar de coger los conceptos buenos y los que vamos a aprender hoy y rechazar los conceptos malos y los que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Papá, te damos gracias por este día.
Te damos gracias porque tú quieres hablarnos hoy. Y te pedimos, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, que podamos aprender cómo eres tú como Padre, Señor. Te entregamos todas las cualidades de Padre bueno que tú nos enseñas en tu palabra. Te entregamos el cuidado, la protección, el amor, provisión, generosidad, disciplina, fidelidad, gracia, aceptación, ejemplo y todas las que nos vengan a la mente, Señor. Pero también queremos entregarte, no ponértelas a ti, no ponértelas por nombre, Señor, sino borrar aquellas cosas que hemos aprendido de nuestros padres, Señor, que no te pertenecen, Señor. Te entregamos para que lo quites de nuestra mente, el abandono, la infidelidad, el abuso, el control, la manipulación, la violencia, el enojo, la escasez, el odio y todas y cada una de las cosas que podamos entender de cómo eres tú como Padre que hemos adquirido por herencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables en esta palabra y que nos hables de cómo eres tú verdaderamente como papá, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, lo primero que quiero que hablemos hoy es que Dios, Padre, se fija en ti. Esa es una de las primeras cualidades y características que yo veo en nuestro Dios como Padre. En segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esta es la primera parte del versículo, luego habla más, lo puedes leer completo, pero yo quiero que nos quedemos en que muchas veces Dios se revela como alguien que está buscando en la tierra. Y aquí nos dice, yo lo veo así, Dios es omnipresente, pero como una metáfora lo veo como que Dios está buscando esos hijos que quieren agradarle, buscando esos hijos que quieren relacionarse con Él. No eres tú el que busca a Dios, es Dios como Padre el que te busca a ti. No tienes que hacer nada para llamar la atención de Dios. No tienes que tener éxito para que Dios se fije en ti. No tienes que ser el mejor para que Dios se fije en ti. No tienes que buscar la aceptación de Dios. Dios te está buscando a ti como Padre. Dios quiere relacionarse contigo como Padre. Y no sé si alguna vez has escuchado algo que opina mucha gente que cree en Dios solo como creador. Y una vez yo a veces evangelizar es complicado y sale mal. Y una vez intentaba hablarle de Dios a un hombre y lo tenía muy fácil. El hombre se llamaba Jesús. Entonces ya empecé, oye, Jesús, tienes un nombre muy potente, ¿no? Mola tu nombre, me gusta tu nombre. Empecé a decir ahí cosas, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y digo, sí, Jesús fue un hombre revolucionario. ¿Sabes quién fue Jesús? Intentaba hablarle tal. Bueno, indiferencia, ¿no? Y luego le pregunté, ya cansado, cuando te canses de tal, digo, oye, ¿tú crees en Dios? Y ya está, y al grano. Y él me dijo una descripción que me pareció que es una descripción que mucha gente piensa de Dios. Y me dijo, Dios es algo así, se relaciona con nosotros, algo así como nosotros con las hormigas. Tú no le haces caso a una hormiga, tú no quieres hablar con una hormiga, las hormigas están ahí. Y me preocupa esa descripción porque yo de pequeño he sido muy travieso y yo lo que hacía con las hormigas, espero que Dios no lo haga conmigo. No sé si habéis hecho lo de la lupa para quemar hormigas, pues yo antes de conocer al Señor sí que lo hice. Entonces me preocupa esa descripción porque yo a lo largo de la Biblia no veo que Dios sea así. Y eso es mentira, eso es algo que no es Dios. Porque Dios se fija en ti. Dios no piensa que eres una hormiga, aunque seas insignificante delante de Él, aunque no seas nadie delante de Él. Dios quiere estar contigo. Dios te está buscando. Dios quiere pasar de ser simplemente Dios todopoderoso a ser tu Padre. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando empecé a ir a la iglesia, no sé si te ha pasado, pero a mí yo oraba y hablaba con Dios y le decía, Dios esto, Dios aquello, Dios tal. Pero yo no le decía a Dios papá. No sé si porque me daba miedo, porque me daba respeto o no sé por qué. Y cuando entendí que Dios quería acercarse a mí de forma personal, cuando entendí
que Dios quería ser mi padre, automáticamente fue el Espíritu Santo que de repente empecé a orar y aunque yo antes no sentía llamarle papá, no podía, yo escuchaba a los otros orar y decía, wow, mira cómo le hablan papá, Señor, tal, tienen ahí sus nombres, sus cosas, ahí sus apodos con Dios. Y digo, pero yo le llamo Dios. Entonces el Espíritu Santo, de un día para otro, me dio una convicción de que podía llamar a Dios papá. Y es mucho más bonito, puedes llamarle como quieras, pero a mí me parece mucho más personal llamar a Dios papá que llamar a Dios Dios Todopoderoso. Oh, Señor, oh. Porque Dios quiere que te relaciones personalmente con Él. Dios quiere que tengas la confianza de acercarte a Él, porque Él mismo habla en la Biblia constantemente de que Él quiere ser tu papá. Y no un papá cualquiera, sino un papá perfecto que realmente puede hacer todas las cosas perfectas, porque todo lo sabe, porque tiene la sabiduría para actuar como un buen papá y porque quiere conocerte y tener una relación contigo íntima. Qué bueno sería que si nunca hemos llamado a Dios papá, que empecemos a pensar que Dios quiere que le llamemos papá. Dios quiere relacionarse con nosotros como un papá. Lo segundo que quiero decirte es algo peligroso y es que Dios está contigo todo el tiempo. Algunos preguntarán, ¿todo? Todo. Todo. O sea, Dios está contigo cuando... Voy a decir cosas muy espirituales ahora. Cuando llegamos a casa después de una buena noticia y decimos, gracias Señor, gracias Dios, vamos. Gracias por esta noticia. Dios está contigo cuando quizás recibimos una mala noticia y en vez de decir en casa, gracias Dios, lloramos y no lo entendemos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué ha pasado? Dios está contigo cuando íntimamente delante de Dios hacemos bien las cosas, pero Dios está con nosotros también cuando íntimamente delante de Dios hacemos mal las cosas. Y esto nos hace... Ponemos un versículo de Mateo 6:4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí habla el Señor, habla Jesús de cómo ofrendar. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, que tu limosna sea en secreto. Pero aunque tu mano derecha, es decir, que nosotros ofrendamos sin que nadie lo vea porque no buscamos la gloria de la gente, Dios sí que te ve. Y Dios en lo secreto, todo lo que hacemos en lo secreto, Dios lo sabe. Y a veces pensamos en esto de una forma peligrosa. Porque pensamos que Dios está constantemente ahí mirando y diciendo, mira a Raúl ahí, caminando, mira cómo predica, cómo... Está mirando, ¿no? Y de repente, cuando fallamos, no sé por qué a veces nuestra mente nos dice que Dios está ahí y dice, te lo dije, te dije que ibas a fallar. Y pensamos que Dios nos va a recordar los mandamientos. No matarás, no harás esto, no adulterarás. Pero Dios no es así. Si te estás sintiendo acusado después de caer, esa voz que estás escuchando no es de Dios. Dios no quiere estar contigo para que cuando te caigas, señalarte y decir, te lo he dicho, es que eres tonto, es que mira lo que haces, es que... Es como si nos dijera Dios, es que me desagradas. Tú como persona me desagradas, pero Dios no te va a decir eso. No estoy diciendo que a Dios le guste que hagamos cosas malas, que a Dios le guste que fallemos, pero Dios está con nosotros con un propósito diferente. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios está contigo todo el tiempo porque tiene un enemigo. Y tiene un enemigo que constantemente te va a intentar hacer caer, te va a intentar hacer fallar. Y Dios lo que quiere cuando está contigo es protegerte, guiarte, levantarte, celebrar contigo, llorar contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer como Padre con nosotros. Dios no está con nosotros mirándonos y vigilándonos para que a la mínima tenga una excusa para mandarnos al infierno, te lo puedo asegurar. Dios está con nosotros buscando que cada momento que nos vayamos a caer, antes de caer, si pudiera ser, digamos, Señor, yo no sé esto que pasa,
no sé que no puedo superarlo, no sé cómo cambiar, no sé cómo empezar a caminar como a ti te gusta, porque a lo que Dios le desagrada es el pecado, pero a Dios no le desagradas tú. Dios quiere que seas cada día una persona mejor, que seas una persona que cumpla con los propósitos que tiene para ti. Pero Dios no te odia. Dios no te quiere acusar. Dios te quiere sacar de ahí y Dios te quiere acompañar durante toda la vida. Te quiero contar un testimonio y es que yo estuve luchando mucho tiempo con la pornografía. Y constantemente mi lucha era, no tengo que pecar porque Dios se va a enfadar. No tengo que pecar porque mi padre se va a enfadar mucho. Y una y otra vez no podía superarlo. Puede ser pornografía, puede ser alcohol, puede ser el problema que cada uno tenga. Pero constantemente pensamos, es que voy a fallar y Dios se va a enfadar. Es que voy a fallar y Dios me va a castigar. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? No sé si os pasa, a veces escuchaba el otro día a Dante Gebel y decía que iba con su familia en el coche y tenía un accidente o pinchaban una rueda y su familia decía, es que eso es porque no hemos orado. Es que eso me pasa porque no he orado. Dios me está castigando. Sin embargo, el hecho de estar contigo, Dios, es diferente. Y cuando yo entendí que Dios no estaba conmigo para vigilarme, que Dios no estaba conmigo para controlarme, que Dios estaba conmigo para todo lo contrario, para ayudarme y para hacerme entender por qué esas cosas me hacen daño, yo empecé a hacer las cosas de forma diferente. Empecé a hacer las cosas por amor a Dios. Porque Dios me ama y me aconseja y me dice que esas cosas me van a hacer daño, ¿qué menos que decir, wow, o sea, ese amor que me revela las cosas que me van a doler, ¿cómo no voy a entregarle yo? Y voy a intentar luchar con todas mis fuerzas para hacer las cosas como a Él le agradan. Y eso cambia completamente. Hay mucho poder en hacer las cosas por amor a Dios. Mucho más que cumplir mandamientos por miedo. Constantemente queremos cumplir las cosas por miedo, porque no nos condene. Pero hay mucho poder en entender que el amor de Dios es lo que hace que nos levantemos, es lo que hace que sigamos adelante, es lo que hace que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Antes de pensar en todas las cosas malas que no tenemos que hacer porque nos hacen daño, ¿por qué no pensar en todas las cosas buenas que podemos hacer porque nos hacen bien? Porque cuando estás distraído mirando, tengo que hacer esto, voy a ayudar a este hombre, voy a hacer esto, voy a tal, ni siquiera piensas en el pecado, porque estás centrado en las cosas buenas de Dios. Y fíjate que Dios podía haber puesto muchos árboles malos y uno bueno en el Edén, pero no, Dios puso muchos árboles buenos y uno malo. Y el malo es la autoridad de Dios. El malo es que Dios dice cuál es el bien y cuál es el mal. Ese es el que no tenemos que comer, porque no es nuestro propósito en la vida decidir qué es lo que está bien y lo que está mal, porque no somos el creador. Lo tercero, lo que quiero que entendamos es que Dios quiere que crezcamos. Este es un propósito que Dios tiene para nosotros. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a mí la palabra perfecto a veces me parece muy chunga, muy difícil y muy complicada de cumplir, ¿no? Porque pensamos en muchas cosas que tengo que hacer, que tengo que cambiar. Pero la palabra perfecto en griego es teleios. Y teleios o telema, que es otra palabra que sale en la Biblia, uno de los significados es objetivo consumado. Es decir, cumplir un propósito. Entonces lo que Dios nos está diciendo con este versículo es que quiere que cumplamos el propósito para el que hemos sido creados. Y si Dios se considera solo creador y nosotros simples hormigas, no nos intentaría revelar el propósito por el que hemos sido creados. Aquí he pensado un ejemplo, y es que en el trabajo donde yo estoy hay un hombre que no trabaja ahí como tal, pero sí que está por ahí, que es amigo íntimo de Juan, nuestro pastor. Ese hombre se llama Chimo. Y Chimo
lo que hace es crear máquinas y arreglar máquinas. Chimo es un creador de máquinas. Pero me preocuparía mucho si un día Chimo lo veo hablar con las máquinas. Sería preocupante ver a Chimo ahí. Bueno, pues ahora este tornillo... Sería preocupante. Seguramente Chimo acabaría en el psiquiatra. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Que un creador, tal como mucha gente lo entiende a Dios, no tiene por qué hablar con la gente. Simplemente la máquina, pues por sí misma, intenta cumplir su propósito y si no lo consigue, ¿qué hace Chimo? Cambia de máquina. Otra máquina. Y creo otra para que lo haga mejor o intento arreglarla. Pero Dios es diferente. Dios, como creador y como padre, no solo nos creó, no solo quiere que simplemente descubramos nuestro propósito, sino que quiere revelarnos el propósito. ¿Y a través de qué? ¿Cómo conocemos el propósito de Dios? Y aquí es donde entran las disciplinas espirituales. Porque un futbolista quiere conseguir un propósito y como está enfocado en ese propósito, deja de hacer muchas cosas que le van a hacer daño a ese propósito. Entonces muchas veces Dios con nosotros nos regala esas disciplinas espirituales para que conozcamos los propósitos que tiene para nosotros y para que nos enfoquemos en esas cosas. Es decir, Dios nos regala el ayuno, que vamos a hacer ahora 21 días de ayuno y oración. Y ahora no vamos a pensar en ayunar porque ahora tenemos una paella riquísima que no se nos va de la mente. Pero el ayuno nos ayuda a centrarnos en Dios. Nos ayuda como el futbolista a centrarnos en lo que tenemos que cumplir y a conocerlo cada vez más. Eso es lo que nos regala Dios. Entonces, cuando Dios a veces no nos da disciplinas espirituales, sino que Él mismo nos disciplina, es decir, Él mismo nos corrige, eso también es el amor de un padre. Porque ¿cuántos padres que hay aquí no corrigen a sus hijos o no intentan que sus hijos cumplan con lo que ven que pueden hacer? Entonces así es Dios. Así es como Dios quiere relacionarse con nosotros como un padre. Si como Jonás vas en la dirección contraria, no nos sorprendamos de que venga un pez grande y nos devuelva a la dirección correcta. Muchas veces Dios tiene que tomar decisiones fuertes, decisiones radicales, para que volvamos a conocer ese propósito que tiene para nosotros. Y todo esto que hemos dicho tiene una mala y una buena noticia. Porque hemos dicho que Dios se fija en nosotros sin importar nada, sin tener que hagamos nada, sin tener que llamemos su atención en nada. Dios está con nosotros todo el tiempo para que podamos, para que nos cuide, para que nos ayude, para que nos apoye, para que nos levante. Y tercero, Dios quiere que crezcamos. Sin embargo, esto tiene una mala y una buena noticia. Vamos a hacer primero la mala y así nos vamos a casa más animados con la buena. La mala noticia es que todas estas cosas que hemos estado hablando son para los hijos de Dios. Y esto se lo digo mucho a los jóvenes. Nosotros, como seres humanos, venimos hace tiempo de Adán. Y fíjate que en la Biblia, si quieres lo puedes comprobar, cuando Dios crea a Adán, dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Sin embargo, cuando Adán se alejó de Dios y fue expulsado del Edén, cuando tuvo un hijo, que fue Set, ¿no? ¿Sí, no? Caín y Abel. Cuando tuvo, no sé si es a Caín o a Abel, pero dice que nació a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Entonces, ese linaje, esa semejanza, ese ADN espiritual es el que nos llega a nosotros ahora. Y por esa razón no podemos ser hijos de Dios sin más. Necesitamos algo que nos convierta en hijos de Dios. Y eso es un problema porque todas estas cosas, el cuidado de Dios, que Dios esté ahí siempre, que Dios nos levante, que Dios nos dé un propósito, que Dios nos ame, todas estas cosas están muchas veces, no todas, están atadas a ser hijos de Dios. Pero tenemos una buena noticia.
Acordaos, ¿quién no conoce Juan 3:16? Creo que es el versículo más popular del mundo. Muy bien, y se lo saben bien. Muy bien. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora quiero que entendamos. El amor de Dios no fue al principio para sus hijos solamente. O sea, Dios amó a Jesús y Dios aprobó a Jesús. Pero el amor de Dios era para el mundo. Es decir, que aunque no seamos hijos de Dios, Dios nos ama. Y por esa razón quiere que conozcamos a su Hijo Jesús, que vuelve a traer el ADN de Dios para ser sus hijos. Y fíjate que dice en Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. La buena noticia que te quiero dar hoy es que Dios te quiere adoptar como hijo. Es decir, que Dios quiere ser tu padre. Y no un padre cualquiera, no un padre con conceptos terrenales, un padre verdadero y un padre que de verdad quiere estar contigo todo el tiempo. Y puede, porque nuestros padres físicos no pueden estar con nosotros todo el tiempo. Entonces quiero hacerte una invitación. No importa si ya hemos aceptado a Jesús. Vamos a conocer a Dios como Padre. Entonces quiero que juntos hagamos una declaración, y es que dice que el que acepte a Jesús será adoptado por Dios. Entonces, ¿por qué no juntos declaramos, y el que lo haga por primera vez sí que va a sentir esa adopción de padre por primera vez? El que ya lo haya hecho ya es adoptado, el que ya ha declarado y el que ya siente que Dios le ha dado ese privilegio. Pero quiero que declaremos: Jesús, yo te acepto. Algo sencillo, algo fácil. Piénsalo como una oración, pero no es eso lo que tiene poder, es lo que tú estás haciendo en tu interior. Entonces te invito que lo hagamos todos a la de 3, como un ejercicio, pero piensa bien lo que estás haciendo. Entonces la frase es: Jesús, yo te acepto. 1, 2 y 3. Jesús, yo te acepto. Y esto no es que cada vez que digas Jesús, yo te acepto, o cada vez que alguien diga Jesús, yo te acepto, wow, van a pasar cosas sobrenaturales, sino que el que cree de corazón y el que acepta a Jesús tiene derecho a ser hijo de Dios. Y el Padre está con él, y el Padre le ayuda, y el Padre le enseña cuál es su propósito. Qué bueno es eso, qué bueno es que conozcamos cada día a Jesús como Padre. Quiero regalarte, antes de acabar la predicación, una frase, porque mi idea de esto es que sea una serie. Quiero que conozcamos a Jesús, a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hoy lo hemos conocido como Padre. La semana siguiente lo vamos a conocer como Hijo. Y dentro de 2 o 3 semanas lo conoceremos como Espíritu Santo. Quiero regalarte una frase, y es que para relacionarte con el Dios verdadero necesitamos estar en paz con los tres. Y yo he escrito esto que a mí me ayuda, que no es bíblico, de que totalmente todas las palabras son bíblicas, pero es una frase que a mí me gusta mucho. Para reconciliarte con la figura del Padre tienes que convertirte en hijo. Para reconciliarte con la figura del Hijo tienes que convertirlo en el Señor y Salvador. Y para reconciliarte con la figura del Espíritu Santo tienes que dejar que viva dentro de ti. Dios quiere que nos relacionemos con el Dios de la Trinidad, con el Dios verdadero. Y ahora quiero que suban los músicos, y con esta última canción quiero que reflexionemos si Dios está siendo un Padre en nuestra vida o si le estamos dejando ser un Padre en nuestra vida. Y que tengamos una conversación con Dios en la que le pidamos que se presente a nuestra vida como Padre. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios?